En esta clase vamos a ver expresión del material hereditario, específicamente la transcripción. Esta también está en estos temas, están en conceptos de genética en Klug, Cumming y Spencer 2006, capítulo 13 y 14. Bien, el flujo de información genética ya vimos que iba del ADN al ARN y luego a la proteína, específicamente el ARN mensajero. El gen tiene por ejemplo, acá tenemos una secuencia determinada, se encuentra entonces codificado en las bases nitrogenadas y la hebra que sirve de molde para transcribirse en el RNA mensajero eh, está en una orientación 3'5' y el ARN mensajero se va a transcribir con la RNA polimerasa en la dirección 5'3'. Fíjense entonces que, bueno, acá van a tener los tripletes, que son los que codifican para cada uno de los aminoácidos en el RNA mensajero y van a codificar para cada uno de los aminoácidos en las proteínas. O sea que este triplete codifica metionina, valina, leucina y serina, y esa sería la proteína que daría lugar a los aminoácidos, que darían lugar a una proteína determinada en el citoplasma. Este es como el flujo de información se da en las células vivas. Este es entonces el proceso que vamos a ver en detalle en esta presentación. Por empezar, nosotros tenemos el código genético. El código genético, que son los tripletes de bases que tiene el ARN mensajero, que se ha transcripto con la RNA polimerasa usando como molde el ADN. Allí encontramos los tripletes y estos tripletes son los que codifican para los aminoácidos. ¿Qué características tiene este código genético? Por empezar, cada codón del RNA mensajero está formado por 3 ribonucleótidos que codifican a un aminoácido. Pueden ver acá entonces que tienen los tripletes que codifican, por ejemplo, para fenilalanina o leucina, según el triplete que sea. El código está degenerado, ya que varios codones codifican para más de un aminoácido. Pueden ver también acá que estos dos codones codifican para el mismo aminoácido, ¿no? Entonces, digamos, generalmente variando la tercera base, se puede tener, digamos, distintos codones que codifican para un mismo aminoácido. Es continuo, o sea que una vez que comienza eh, la traducción de estos códigos y la transcripción, perdón, de estos códigos, siempre no hay un espacio entre ellos o una base que quede entre triplete y triplete. Empieza con un triplete y termina en otro, el RN mensajero que va a ser, digamos, de molde para los ribosomas copien en una proteína determinada. Y finalmente es universal. ¿Por qué? Porque puede ser leído el mismo código en distintas células vivas, tanto procariontes como eucariontes. Aunque hay algunas excepciones en las mitocondrias donde algunos tripletes o algunos codones codifican para otro tipo de aminoácidos. O sea que hay pequeñas diferencias en la mitocondria. Otra cosa importante, entonces, el código es que tenemos una base, un codón que está dando la información que codifica para metionina, que es el inicio de la transcripción. Y luego 3 codones, que son UAA, UAG y UGA, que son los codones stop, que es donde se para la traducción de las proteínas. Eh, Así que, y luego tenemos todos los codones que van a ir dando lugar a los distintos aminoácidos. Un ejemplo de la estructura de un gen en procarionte es el operón LAC o de la lactosa en Escherichia coli. Este operón codifica, se llama operón porque son varios genes, como ven acá, el gen de la beta-galactosidasa, el gen de la beta-galactopermeasa y el gen de la beta-galactosidasa, galactosidotransacetilasa. Estos 3 genes se están transcribiendo y traduciendo al mismo tiempo
para dar lugar digamos, a la posibilidad de usar a la lactosa como fuente de energía en las bacterias, produciendo la escisión, ¿no es cierto?, de la lactosa y produciendo glucosa. Bueno, funciona entonces, se llama operón, porque son, como les digo, tres genes que están transcribiéndose en el mismo momento, y esta parte azul sería el gen estructural. Para que se esté sintetizando estos genes, transcribiendo y traduciendo para producir estas proteínas que van a servir para el uso de la lactosa por la bacteria, necesita una porción, una secuencia reguladora del gen que está por encima de donde empieza el primer codón de inicio, digamos, de la transcripción. En ese caso, tenemos un promotor, que es donde se va a unir la RNA polimerasa para copiar el RNA mensajero, y un operador que va a estar regulado de tal manera que esto va a regular la transcripción. Cuándo se necesita transcribir o no estos genes que estamos hablando. Finalmente, también hay una zona reguladora superior. Pero básicamente acá lo importante es la zona del promotor y el operador, que es la zona reguladora del gen. O sea que tenemos una parte reguladora, una secuencia reguladora del gen, y una secuencia estructural, una secuencia de ADN estructural de los genes. ¿Cómo se produce la síntesis de transcriptos en procariotas? Comienza entonces con una región promotora, como les decía, donde tiene secuencias que son identificadas por el factor sigma y la RNA polimerasa, que se van a unir en esa región promotora. Cuando se unen en esa región promotora, comienza, que es el inicio, sitio de inicio de la transcripción, comienza a transcribirse el RNA mensajero de 5' a 3'. Allí comienza entonces a producirse el RNA mensajero, se produce una elongación de la cadena, un crecimiento, y luego, cuando va llegando al final, hacia el sitio, digamos, donde está el stop, digamos, se produce la liberación de la RNA polimerasa y el factor sigma, quedando el RNA mensajero codificado en sentido 5' a 3'. Esta sería la transcripción y la producción del RNA mensajero, que se produce por la RNA polimerasa. En este gráfico tenemos cómo la RNA polimerasa, en la zona del promotor, reconoce secuencias que son dos secuencias más importantes que reconoce. Una es la -35, que tiene una secuencia consenso TTGACA, y otra es una -10, que esta secuencia se llama caja de Pripnov, que es o Tata Box, que le llaman también. Como ven, tienen TAT. Bien, allí la RNA polimerasa, que es esta molécula grande, reconoce estos dos sitios, y el factor sigma le ayuda a unirse, y finalmente ahí empieza la transcripción. Y esta es la zona del promotor. Eh, en el caso entonces de la transcripción se produce siempre de 5' a 3', va en esa dirección, o sea que la hebra molde del ADN que sirve para transcribir el RNA mensajero tiene que estar en 3', 5'. A lo largo de la secuencia de ADN, tanto en eucariotas como en procariotas, puede servir de molde tanto una hebra como la otra. Por ejemplo, acá tenemos una hebra, la hebra inferior sirve de molde, y el ADN va a crecer en la dirección 5' a 3', va a crecer el RNA mensajero, ¿no es cierto? Y en la otra hebra, la superior, en otro sector, en otro gen de la secuencia de ADN, va a servir de molde ahora la secuencia de arriba, y ahí entonces la transcripción se dirige en otra dirección. O sea que, y siempre, como ven acá abajo, la transcripción va de 5' a 3', o sea que se van agregando los ribonucleótidos en el sector 3', en el oxidrilo 3'. Acá tiene una foto de microscopio electrónico donde se ve dónde inicia la transcripción y cómo va creciendo las cadenas de RNA mensajero, sirviendo de molde esta negra, que es el ADN que sirve de molde para la transcripción.
Entonces tenemos el ADN. A la vez, como esto es en procarionte, esta foto, se va produciendo la traducción en forma simultánea, por lo tanto hay ribosomas produciendo proteínas. Tenemos que recordar entonces que en los procariotas tanto la transcripción como traducción es simultánea. En cambio, en los eucariotas es sucesiva, no es en el mismo momento. Acá tienen un ejemplo entonces de cadenas de ADN utilizadas de molde para la transcripción. Por ejemplo, en el gen 1 se transcribe en la dirección de derecha hacia izquierda, 5' 3'. En el gen 2, como sirve de molde la otra hebra, va de izquierda a derecha, ¿no es cierto? La transcripción del RNA mensajero, y así puede ir variando en una hebra que sirve una hebra u otra de molde. Las RNAs polimerasas en eucariotas que sirven para la transcripción son tres. La RNA polimerasa 1, que transcribe los genes que determinan el RNA ribosomal. La RNA polimerasa 2, que transcribe los genes que determinan proteínas. Y la RNA polimerasa 3, que transcribe otros pequeños o RNA funcionales como el RNA de transferencia. Estas son las tres polimerasas que están actuando en eucariotas transcribiendo al ADN en ARN mensajero. Bueno, para repasar entonces, ¿qué detalles tiene la estructura de un gen eucariota? Tiene una región reguladora, que está río arriba, se llama desde el inicio de la transcripción, y una región estructural que es el gen que va a dar lugar al ARN mensajero que va a codificar a las proteínas, después a traducirse en proteínas. En la región promotora vamos a tener dos sitios que les dije, el menos 35 CAT y el Tata Box o el menos 10, donde la RNA polimerasa va a reconocer y se va a unir. Después hay una zona no transcripta de 5' y después en el gen de los eucariotas tenemos exones e intrones. Los intrones se procesan, lo vamos a ver más adelante, eliminándose y quedando luego solo los exones que van a ir al citoplasma, donde se van a traducir en la proteína. Finalmente tenemos un sitio stop con algunos de las tres bases que van a dar lugar a los codones stop, ¿no? Y una región 3' no transcripta. Esta es la estructura general o estándar, digamos, de un gen en eucariotas. Para repasar entonces, como les decía, en el gen eucariota nosotros eh, tenemos el inicio de la transcripción y en el gen tenemos intrones y exones, ¿no es cierto? Y una zona de terminación. Cuando se transcribe el RNA mensajero en el núcleo de la célula eucariota, ese ARN mensajero es inmaduro, se le llama, o sea, sufre un procesamiento inicial en el que se producen una poliadenilación en el extremo de la 3', donde se agregan adeninas. Y en el extremo 5' se agrega un capuchón CAP, que es una 7-metilguanosina, que también todo esto es vía enzimática, son enzimas que intervienen entonces el agregado del capuchón CAP y de la adenina al final, y luego sufre lo que se llama el splicing alternativo y los intrones se eliminan, quedando un RNA mensajero maduro que es más corto, que tiene el capuchón CAP y la adenina al final y que va al citoplasma para traducirse en una proteína. El corte y empalme del RNA mensajero, que es la eliminación de los intrones, se realiza a través de una enzima que se llama spliceosoma o empalmosoma, puede llamarse también, que son varias, aquí tenemos 4 ribonucleoproteínas pequeñas que reconocen eh, la zona del intrón, secuencias específicas, forman como un tipo de rulo donde cortan el RNA mensajero en esos extremos y lo unen, queda empalmado entonces los dos exones, el exón 1 y el exón 2 queda empalmado y se elimina el intrón que se ha cortado por el spliceosoma. Ese ARN mensajero se le llama maduro, ¿sí? Y al que tiene el intrón pre-ARN mensajero o heteronuclear o inmaduro.